¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en la asignatura de Coloquio de Casos de Defensa, impartida por el docente doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Su servidor, el alumno Carlos Gerardo Yáñez Bacre. El día de hoy me toca hacer este video expositivo de análisis a la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal, libertad de expresión, así como el derecho a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas en el estado de Veracruz, de Ignacio Llave, de la Llave. Pero ¿cómo empezó la investigación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bueno, hay que decir que esto inicia una queja por 707 personas o derechohabientes del Instituto de Veracruz y que se registró mediante escrito la queja ante la Comisión Estatal por la falta oportuna de pago de sus pensiones de seguridad social y agresiones que sufrieron por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública junto con dos periodistas más. Adicional a la emisión del acuerdo de atracción de la Comisión Nacional del 23 de diciembre del 2015, se emitió también la recomendación 16-2016 por el retraso injustificado por el pago de las pensiones de estas 700 personas o derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pronunciándose únicamente en relaciones con acciones y omisiones del Instituto de Pensiones y de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, como ya le estábamos explicando, es la Comisión Estatal de Veracruz donde inician estas quejas de los adultos mayores y los periodistas, pero debido al impacto del asunto y en cuanto a la opinión pública, se ejerció una atracción por parte de la Comisión Nacional de este caso y se procedió a la integración de la investigación CNDH, diagonal 6, 2016-1-Q. Dentro de esto, los aspectos que se establecen o que se consideran más importantes en torno al desarrollo de los hechos, atendiendo al apartado de observaciones, se encuentra visible a partir de la página 20 de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe mencionar, para no ser reiterativo de estos hechos que ocurrieron, la importancia de abordar el contexto en donde se encontraban las personas pensionadas que se estaban manifestando el día 23 de diciembre del 2015, tanto en Jalapa como en la capital del estado tanto en Jalapa como en la ciudad de Veracruz, y que fueron replegadas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. En este contexto, y como se ha dicho, pues el grupo de personas de 60 años, según el Consejo Nacional de Población, es uno de los grupos de mayor crecimiento en el mundo y que pasará de un crecimiento del 12% del 2015 al 16% en el 2030. Deberá de generar también en los países planificación para garantizar el bienestar de estas personas mayores. En México hay aproximadamente en esas fechas un 10.4% de este total de adultos mayores, y en Veracruz propiamente, la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, arrojó un estimado de 8.112.505 personas en Veracruz, de las cuales 5.3 son jubiladas o pensionadas. Esto es, que la totalidad de personas derechohabientes de 28.377 es el 23.8% que gozan de una pensión, ya sea por muerte, incapacidad o invalidez
o jubilación o vejez. También es importante indicar que en diversos municipios se presentaron manifestaciones el 21 y 22 de diciembre del 2015 por personas pensionadas en relación con atrasos en los pagos a las prestaciones de seguridad social, las cuales debían pagarse el 18 de ese mes y año. Sin embargo, en Jalapa no había sucedido y el 22 de diciembre del 2015, a pesar de que las autoridades se habían comprometido a resolverles la situación, incluso por escrito, se les había garantizado a estas personas afectadas que al día siguiente, el 23 de diciembre, quedaría resuelta su situación. Sin embargo, muchas personas pensionadas aún continuaban sin recibir su pensión por parte de esta dependencia. Y a pesar de que fueron citados a las 11 horas en la sala de juntas del edificio del Palacio de Gobierno para reunirse con servidores públicos, en representación de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Pensiones, para establecer acuerdos al respecto. Sin embargo, se fueron tornando violentos los hechos, ya que la persona que tomó la llamada los dejó en una reunión y no regresó, con lo cual no solamente se incumpliría el compromiso firmado y entregado a las personas pensionadas, sino que de forma paralela se llamaría a la Secretaría de Seguridad Pública para retirar del Palacio de Gobierno y de la Avenida Enríquez a las personas mayores que ahí se manifestaban. En este sentido, se señala que la Secretaría de Gobierno es quien tiene a su cargo la coordinación de la política interna de la entidad. También el manejo y transparencia y presupuesto público que se vincula directamente con el bienestar de las personas y el ejercicio de sus derechos humanos, donde la relación entre presupuesto y derechos pasa por la determinación de las capacidades de financiamiento de las políticas y acciones necesarias para la consecución de sus derechos. En este sentido, hay que determinar cuáles son los derechos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró vulnerados en este caso y a qué autoridades responsabilizó por esas acciones. Bueno, hay que decir que en este caso, debido a las características de las personas agraviadas, se solicitó también que se proveyeran medidas cautelares a favor de las personas pensionadas en relación con el pago oportuno de sus prestaciones de seguridad social y también para el supuesto de ejercer su derecho a la libre expresión y manifestarse en las calles de dicha entidad federativa, y se les proveyera de seguridad para salvaguardar su integridad física y evitar en todo momento la repetición de los hechos del día 23 de diciembre del 2015. En este sentido, las instituciones públicas observadas en Veracruz, era precisamente el gobernador del estado de Veracruz, el Instituto de Pensiones del estado, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría de Seguridad Pública del estado, el Instituto de Pensiones, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno del estado, Subsecretaría de Gobierno del estado, Secretaría de Gobierno o Subsecretaría también, Fiscalía General del estado de Veracruz, de Ignacio Llavé, y la Fiscalía General, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que fue, como comentamos, fue una situación de atracción por la nacional, y la Contraloría General de la Comisión Estatal como órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, de Ignacio Llavé, precisamente para garantizar no solamente los derechos que se instituyen en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino aquellos que también son o pueden ser sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la misma Comisión Interamericana. Vamos aquí a precisar conclusiones. Efectivamente, como ya se mencionó, hubo una violación a unos derechos difusos colectivos de tercera generación
que fueron realizados a través de la violación al derecho a la seguridad social, una violación al derecho de reunión en relación con la protesta social y pacífica, también la violación al derecho al trato digno e integración personal, la violación al derecho a la libertad de expresión en contra específicamente de dos periodistas. También estaba la violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, la inobservancia de la obligación de colaboración con la Comisión Nacional, porque incluso se refiere que estuvieron 5 horas esperando en la fiscalía a ser atendidos. Y pues también está el reconocimiento de la vulnerabilidad de las personas adultos mayores. En este sentido, la Comisión Nacional también le fincó responsabilidad a las autoridades antes expresadas, porque también ha quedado expuesta la responsabilidad de los servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz por la violación al derecho a la seguridad social, por la falta de pago oportuno de sus prestaciones, lo cual puso en riesgo la cobertura de sus necesidades básicas y el goce de un mínimo vital, la transgresión al derecho de reunión en relación con la protesta social pacífica y al derecho a la libertad de expresión, así como haber expuesto a personas adultas mayores a agresiones físicas, psicoemocionales, al violentar su derecho al trato digno e integridad personal. Cabe mencionar que también en la fiscalía se le finca una responsabilidad por no haber hecho o no haber revisado la integración de la carpeta de investigación por parte de las autoridades responsables, en relación también a no haber continuado la integración de la indagatoria. También hay una responsabilidad por la omisión, por la expedición de pago de cheques sin fondo, así como los que no fueron dados en su momento. Y por último, también, pues estaba una responsabilidad por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, así como de armas o instrumentos en la actuación desplegada en contra de las víctimas, que en su generalidad se trató de personas adultas mayores. Como hemos mencionado, estas acciones colectivas o de un derecho difuso a través de la tutela que se realiza en términos del artículo 102, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos y en relación, evidentemente, a las modificaciones que hubo entre el 2010 y el 2011 respecto a este derecho o parteaguas de derecho de la expectativa de justicia, que también contempla nuestro artículo 17 constitucional en relación al artículo primero, donde se amplía la gama de estos derechos, tanto derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Por ello, la reparación del daño a la que fueron condenados, pues existían primero medidas de rehabilitación, tanto de atención médica y psicológica a las víctimas que lo requieran para aliviar o contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra. También, por otra parte, estaban las medidas de satisfacción en el marco de las medidas de la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, que deberían colaborar ampliamente con el organismo de la Comisión Nacional en la queja administrativa y la denuncia penal que se presentaran en contra de servidores públicos detallados en el apartado de responsabilidad. También estaban las garantías de no repetición, consistentes en implementar las medidas que fueran necesarias a fin de evitar la repetición de estos hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención, por lo que el Estado, propiamente el Estado de Veracruz, debía de adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias. Bueno, con esto, propiamente estamos abarcando el total del temario que se nos pidió y con esto yo también concluyo y me despido de ustedes.
por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.